con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Al lugar donde necesita una sanidad y una liberación. Te damos gracias, Señor, en este día, y te bendigo, Señor, porque eres un Dios fiel, todopoderoso, que no hay nada imposible para ti. Yo quiero, Señor, que cualquier persona que escuche sepa que la palabra de Dios es vida y tiene poder, y que puede penetrar hasta el alma y el espíritu, y puede llegar a ser cortaduras en el alma que necesitamos los seres humanos. Te damos gracias, Padre Celestial. Amén. Mis hermanos, hemos estado hablando de que Jesucristo descendió y llevó cautiva la cautividad. ¿Y sabe qué significa eso? Que nosotros de alguna manera tenemos parte del alma en cautiverio, y necesitamos esa cita bíblica para recordarle al enemigo que Jesucristo ya lo hizo. Vamos a recordar otra vez, vamos a recordar Efesios, mis hermanos, capítulo 4, del 8 al 10. Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Sí. Él que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mis hermanos, estamos entendiendo, a veces la gente quiere ser pastor, quiere ser profeta, pero si no ha sido quitada la cautividad de ellos, es muy difícil. Podría decir yo imposible. Porque, por ejemplo, vemos en el caso del profeta Isaías. El profeta Isaías, mis hermanos, Dios le había dado una misión poderosa. ¿Y sabe cómo estaba Isaías? Estaba cautivo, admirando al rey Usías. Estaba sorprendido de la forma en que se comportaba el rey, y el Señor, mis hermanos, tuvo que casi como aparecérsele, pues matar al rey Usías, así por decir algo, para poder hablarle al profeta Elías. Vamos a ver al profeta Isaías, vamos a ver Isaías 6 del 1 en adelante. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Mis hermanos, voy a decir algo aquí un poquito difícil, pero es cierto. Fíjense que hay muchos hijos que no se pueden mover mientras sus padres estén sobre ellos. A veces los padres tenemos que aprender a soltar un poquito a los hijos. Pero una vez esté la sombra de un padre, por eso no estoy de acuerdo que un hijo ya tenga 30 años, hasta con marido, la hija y el hijo también, y estén en una casa viviendo con la mamá. Eso es casi imposible, porque mientras permanezcan a la sombra de una persona, no van a poder ser ellos mismos. No pueden ellos, mis hermanos, tener esa libertad, ni siquiera mental ni emocional, porque hay una influencia espiritual. Entonces yo estoy de acuerdo que mientras están solteros, quizá que están ellos en esa forma, pero hay gente que está ya hasta con marido, están casados y viven en la casa de los papás, y eso para mí no está correcto, porque dice casados. Cuando la gente se casa, necesita su casa, tener su casa. Entonces, mis hermanos, aquí el profeta Isaías, él estaba siguiendo al profeta Usías, al rey Usías. Estaba sorprendido de ver el comportamiento de este rey y cómo Dios lo había bendecido. Pero él tenía un llamado profético y el Señor no lo podía usar de esa manera.
Entonces aquí vemos en este pasaje cómo Dios tuvo que hacer que se muriera el rey Uzías, para poder hacer que Isaías llevara a cabo su misión en la tierra. Y quizá, aunque no lo crea, yo conocí unos muchachos que eran pero terribles cuando la mamá estaba viva. Ellos andaban en drogas, andaban así en malas juntas. Todo fue morir la mamá, que era una líder, y ellos cambiar. Es como que se hubiera quitado una sombra de sobre de ellos, ¿ves? ¿Y sabe por qué? Porque a veces los papás estamos con el pensamiento, pensando que nuestros hijos son inútiles, que están mal, que esos hijos tienen problemas, y estamos proyectándole todo nuestro pensamiento y dándole vida a esas cosas. ¿Me estoy explicando, papás, o no? Que a veces nosotros tenemos pensamientos, es que a mi hija todo le va mal, no sé por qué las cosas le salen mal, no sé por qué, y estamos proyectando, y usted no sabe que el pensamiento es el creador más fuerte que existe. La palabra también es algo que va a crear algo, pero el pensamiento, ¿mío? Por eso decía Descartes, pensé, por eso existo. Fíjese, pensé y por eso soy. O sea que cuando uno piensa, va a crear algo. Y uno está creando en los hijos una conducta a veces que ni siquiera quieren tener. Entonces vamos a poner atención a este pasaje de Isaías 6 para que vea usted cómo es que la influencia de alguien nos corta, nos mantiene en un cautiverio espiritual. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Pues soy, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Mis hermanos, ¿cómo estaba este varón viviendo en un lugar inadecuado? ¿Cómo estaba? ¿De qué se había contaminado él? Dijo, viviendo en pueblo de boca inmunda. ¿Cómo estaba Isaías en ese momento? Y va a ver usted por qué hizo Dios algo. Yo le digo a la gente, seamos atrevidos. Usted tiene un problema de hablar, mis hermanos, de que dice cosas que no están correctas. Pídale a Dios que le mande un carbón encendido y le quite eso. Seamos atrevidos, seamos personas creadoras. Señor, manda un carbón encendido y ponme en la boca para que deje de ser negativo. Señor, ponme un carbón encendido en la mente, Padre. Necesito pensar correctamente, pensar como tú piensas, Señor. Entonces aquí estamos viendo lo que Dios hizo para quitar esa cautividad de Isaías, que lo mantenía él sin cumplir con su misión. Isaías 6:5. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Pues siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahweh de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón. Yo quiero que usted observe algo, por favor, porque a veces la gente quiere una sanidad, pero una vez el hombre no reconozca que tiene algo, no puede sanar. Usted no puede negociar con Dios. A veces yo le hablo a la gente y le digo: mira, es que no puede vivir, es que así es el convenio. No pueden haber convenios que sean en contra de los principios espirituales. No pueden, mis hermanos.
Usted no puede tener convenios con nadie que contradigan la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo? Es que yo le dije a mi hija que la iba a ayudar mientras tal cosa. Usted no puede hacer eso. Si su hija tiene más de 18 años y ya tiene esposo, que la mantenga su esposo. ¿Sí o no? Porque si no, ¿cuándo va a ser responsable? ¿Cuándo, mis hermanos? Entonces aquí estamos observando que este varón, mis hermanos, hasta que reconoció que tenía un problema en su boca, el Señor actuó. Y vamos a ver ahora. Está determinado a nivel casi general que una vez un alcohólico no diga, sí, tengo problema de alcoholismo, no sana. O sea que la sanidad empieza a llegar al ser humano cuando reconoce y dice, sí, Señor, yo tengo tal problema. De veras, Señor, que yo soy mal hablado, de veras que soy muy negativo, de veras que soy haragán, tengo mucha pereza, estoy en ese cautiverio. En ese momento el ser humano ya está listo para que Dios haga su obra. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que he tocado tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mis hermanos, si el ser humano tiene culpa y tiene pecado, es imposible que cumpla con una misión. Yo veo a la gente que está sentada aquí. ¿Sabe cuántos, mis hermanos, han, desviado su misión? Analice cuáles eran sus anhelos, cuáles eran sus sueños. Fíjese, cuando el ser humano está cautivo, ya ni se recuerda qué quería hacer cuando fuera grande. Se le ha olvidado, como que hay algo, una fuerza espiritual que no le permite llevar a cabo lo que necesita hacer. ¿Y sabe por qué? Porque a veces nos cargamos de comportamientos que nos hacen tanto daño debido a la influencia que estamos recibiendo. Yo quisiera que leyéramos el Salmo 126, 1 en adelante, para que vea usted una enseñanza tan hermosa que tiene que ver con este tema. Salmo 14, 7 primero, 126 del 1 en adelante y Deuteronomio 33. Salmo 14, 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel cuando mis hermanos, Yahweh. Sión, ¿qué era? Quiero que hablemos. Sión, ¿qué es lo que tipifica Sión? Sabemos que Sión era una fortaleza donde nadie podía entrar, ¿sí o no? Nadie. Los que estudian un poco de palabras saben que es cierto. Sión era una fortaleza donde nadie podía entrar. ¿Y sabe quién fue el único que entró ahí? ¿Quién entró? David. Mis hermanos, pero miremos el carácter de David. Él tomó la fortaleza de Sión, ¿ves? Y así tenemos nosotros que ser. Tomar fortalezas es fortalezas que donde el enemigo nos ha puesto, nos impide entrar. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos damos por vencido. Y por eso me gusta el temperamento de David. A mí me gusta la gente atrevida, mis hermanos. No gente que, me da pena hablar con él. No, que no le dé pena nunca. Y Sión era una fortaleza que estaba bien cerrado, ¿ve? Nadie podía entrar. Pero él tomó la fortaleza de Sión. ¿Y sabe por qué? Porque David había aprendido a asaltar espiritualmente. ¿Qué significa un asalto espiritual? Mis hermanos, yo miro que el problema de muchas naciones es que primero advierten las cosas. ¿Por qué no toman por asalto las situaciones? Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a tomar como asalto al enemigo. No estar contándole a nadie nada, sino que asaltarlo para llevar a cabo una victoria. ¿Ves? Entonces él tomó la fortaleza de Sión. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. A veces Satanás nos ha puesto alguna fortaleza para que nosotros no podamos tener éxito en la vida, para que no podamos llevar a cabo nuestros sueños. Y tenemos que aprender a tomarlo de sorpresa. ¿Ves? De veras, a tomarlo así, de golpe. Y tomar esa fortaleza y ser los vencedores nosotros. Pero primero llamamos a la fulana y le contamos los problemas que tenemos. No hagamos eso. Las cosas espirituales se toman por asalto. Oiga lo que dice: con mi Dios yo asaltaré muros
Que no haya nada que le impida a usted llevar a cabo sus proyectos en la vida, ni llevar a cabo el éxito que usted necesita tener. Pero no le tiene que tener miedo a nadie, absolutamente a nadie. Y vamos a leer aquí Salmo 126, 1 en adelante. ¿No termino el 14? Sí. Salmo 14, 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel cuando Yahweh hiciere. Mis hermanos, perdón, y ahora Sión, ¿quién es? Después de que fue tomado por David a fortaleza, ahora ¿quién es Sión? Somos nosotros. Nosotros somos la ciudad de Sión. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, mis hermanos, tenemos que... ¿Y quién tomó por asalto esas fortalezas después? A nivel espiritual. David las pudo haber tomado a nivel físico, pero ¿quién tomó por asalto esa fortaleza? Nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, nosotros somos ahora la ciudad de Sión. Y por eso oigamos lo que dice ahí. O sea que ya estaba profetizado lo que Cristo iba a venir a hacer a nuestra vida. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel cuando Yahweh hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Salmo 126, 1. Cuando Yahweh hiciere volver la cautividad de Sión. Mis hermanos, ¿quiénes se atreverían a meterse a esa fortaleza para quitarle al diablo a su hijo? Para quitarle al diablo, mis hermanos, la enfermedad que quiere ponerle a usted y no soltarla, ¿no? ¿Quién se atrevería a hacerlo? Es que nos cuesta, mis hermanos, tomar decisiones espirituales. Y sabe que en la palabra de Dios nos dio poder y autoridad para hacer todo eso. Y deberíamos de meternos, mire, y meternos a esa fortaleza del diablo y quitarle las armas en que él confía. Dice la palabra de Dios que cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, fíjese, el hombre fuerte armado guarda, o sea que él está en una fortaleza, su palacio, en paz está lo que posee. Pero si viene otro más fuerte que él y le vence, ¿qué pasa? Le quita las armas en que confía. ¿Cuáles son esas armas? Vamos a hablar la próxima vez de los derechos legales, porque usted tiene que aprender a conocer esas armas en que Satanás está confiando. Quizá es una falta de perdón, quizá es el enojo, quizá es, mis hermanos, la falta de entendimiento. ¿Qué dice la palabra? Que su pueblo fue llevado cautivo, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento, mis hermanos. Nosotros nos falta el conocimiento espiritual, pero aquí la gente ha recibido bastante conocimiento espiritual. Y tenemos que poner en práctica ese conocimiento espiritual. Salmo 126, 1. Cuando Yahweh hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces, mis hermanos, estamos entendiendo la gente cautiva cómo vive. Mis hermanos, fíjense que a veces una persona puede estar en un cautiverio. Como aquella jovencita que había sido llevada en cautiverio y que estaba en la casa de este varón, ¿cómo se llama? En Segunda de Reyes capítulo 5, vamos a leer ahora. Vamos a saltar un momentito ahí. Allá había una jovencita que había sido llevada cautiva, pero usted puede estar en una cárcel, pero no estar cautivo espiritualmente. David estaba en una cárcel, ¿sí o no? Pero su mente no estaba cautiva ni su corazón. Él pensaba, él actuaba, mis hermanos, no se dejó cautivar la mente. Hay gente que está en una prisión y ahí se dejó cautivar hasta la mente a nivel espiritual y ahí se mantiene. Pero esta jovencita no. Oigamos el consejo que da. Segunda de Reyes capítulo 5 del 1 en adelante. Segunda de Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Yahweh salvación a Siria.
Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas. Mis hermanos, le voy a decir una cosa: a veces los hijos de Dios tenemos una mala costumbre. Es que los musulmanes o los de Irán tal cosa, porque el diablo está con ellos. Oiga, Dios había dado salvación ¿a quién? A Siria, fíjese. Usted no diga nunca nada, porque puede ser que el que esté dando todo eso es Dios, porque dice la Biblia que Él es el que lo hace todo. Entonces yo no puedo decirle, es que como él ganó el pleito porque el Satanás estaba con él. Nunca va a permitir Dios que Satanás se meta en lo que no debe. ¿Estamos entendiendo? Se metió ahí porque tenemos derechos legales, así, simplemente. 2. Y de Siria habían salido bandas armadas, y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho. Mis hermanos, aquí la jovencita, ¿por qué creen que digo yo que no estaba cautiva? ¿Por qué fue? Porque los seres humanos tenemos que aprender a un principio. Y ese principio me lo enseñó mi padre. Maite, cuando tú necesites algo, sé humilde. Por favor, aprende a ser humilde. Con soberbia nunca se consigue nada. Tienes que llegar con la persona y hablarle con mucha humildad. Entonces aquí fue ¿qué fue lo que le dijo a la jovencita, a la señora? Sí. Oiga pues. Si rogase mi señor al profeta. Si rogase. Y vamos a ver aquí, mis hermanos, el carácter de este varón. A veces somos tan arrogantes. Fíjense, hasta para ir a pedir oración somos arrogantes. No es que no le pido porque no va a querer orar por mí. En fin, no, tenemos que aprender a ser humildes y llegar con la persona: mire, por favor, yo le ruego que ore por mí. Por favor, le suplico que ore por mí. Mis hermanos, en esa forma yo sé que hasta Dios va a actuar para que la gente sane. Yo sé, Dios va a actuar para darle la sanidad, para darle la respuesta que necesita. Pero tenemos que aprender a actuar con humildad. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué ha rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus mis caballos. Hermanos, Eliseo estaba presente cuando lo hizo el otro. Estaba presente. ¿Sabe que no? O sea que Eliseo, mis hermanos, tenía una visión. Mire, él podía ver lo que los demás no miraban. El Señor le había hecho un vidente, mis hermanos, pero así a nivel espiritual demasiado potente. Fíjese. Estaba él en su casa y él vio que el rey rasgó sus vestiduras. Imagínense qué privilegio de este varón, de este Eliseo. Entonces por eso le mandó a llamar le mandó mensajes a este varón. Segunda Reyes 5:9.
Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Yahweh su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Mis hermanos, a nivel espiritual, ¿quién está en una posición más alta? ¿Un profeta o un rey? ¿Ah? Un profeta, fíjense. Mis hermanos, yo no sé por qué los profetas hemos perdido nuestra autoridad y hemos perdido nuestra dignidad como hijos de Dios. Una vez yo le mandé a decir a uno que era candidato a presidente que yo le quería decir algo porque él iba a quedar de presidente. Entonces me dijo la hija que le pidiera audiencia. Mire, ni siquiera su hermano ha quedado y usted pidiendo que le pida audiencia. Dígale que una persona que Dios le habla jamás pide audiencia, que la persona viene a ella. Y le colgué, ¿ya? Porque tenemos que aprender, mis hermanos, a respetar el rango que Dios nos dio. ¿Verdad que es cierto? No andar ahí suplicando: mire, es que quiero hablar con él. No, si él no te quiere oír, no le hables más. Y sabe que por eso fue que este varón tuvo problemas, porque nosotros tenemos que aprender a respetar esas dignidades que Dios da. 12. Ahora aquí, mis hermanos, en esto que estamos leyendo, también hay algo importante. Quizá ustedes nunca lo han oído porque no estudiamos a veces la Torah secreta. ¿Y sabe qué dicen ellos? Mis hermanos, que hay algo que se llama rescate del alma. En el rescate del alma, mis hermanos, la gente tiene que presentar una ofrenda. ¿Y qué estaba haciendo este varón? ¿Qué estaba haciendo él? Mis hermanos, es increíble que la gente que no es de Dios a veces conoce las reglas. ¿Conocía las reglas este varón? Sí. Porque ¿qué llevaba? Para presentarse con Eliseo. Ahora, si el profeta tiene discernimiento y sabe que este varón no es un varón de Dios, ¿se la recibe o no? No se la recibe. ¿Ya ven? ¿Estamos entendiendo? Quizá yo le pueda decir: mire, si quiere usted me hace la iglesia, pero yo no puedo recibir ni un centavo de lo que es suyo. Porque tenemos que aprender a discernir también. 12. Habana y Farfán, río de Damasco. Sí, vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a leer, mis hermanos, Deuteronomio 33. Deuteronomio. Mis hermanos, la gente piensa que cuando es un hombre cristiano, una mujer cristiana, no cae en cautividad. Cae en cautividad. Si usted supiera en cuánta cautividad el pueblo de Dios cae. Fíjese que el hecho de que no sea feliz, porque ahí dice que cuando uno está en cautividad no es feliz. Que cuando Dios quite la cautividad, entonces la gente empezará a tener sueños, empezará a ser feliz, empezará a gozarse, empezará a regocijarse. Pero si un hijo de Dios vive en tristeza, ¿será que está en cautividad o está libre? En cautividad, mis hermanos. Si no puede entender la palabra de Dios y para ponerla en práctica, ¿está en cautividad o está libre? En cautividad. Porque, mis hermanos, a veces oímos la palabra de Dios, pero más bien nos molesta, porque nos va a llevar a hacer algo que no queremos. Pero tenemos que aprender a obedecer la palabra, porque dice la palabra que que obediencia quiere y no sacrificios. A veces tenemos problemas de que nos sacrificamos por algo porque nosotros no ponemos en práctica la palabra de Dios. Yo quisiera que esta iglesia, mis hermanos, cuando se acerque la depresión, que la depresión no es más que una opresión satánica, se levantara y le dijera: mira, Satanás, vas a quitar tus manos de mi cuerpo. A mí no me vas a tocar con depresión. Oiga, pues, la depresión es una opresión diabólica. ¿Es una qué? Opresión. ¿Por qué digo eso? Porque la gente cuando está en depresión en grado extremo siente que lo apachan para abajo, siente como que no puede levantarse,
como que le cuesta hacer las cosas, como que todo le sale mal. O sea que está en una opresión satánica. ¿Y puede Satanás oprimir a un hijo de Dios? Sí, lo puede oprimir. Y esa es la forma en que más oprime él. Por eso cuando Jesucristo vino, dijo que iba a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos. Y el Señor lo ungió para andar sanando ¿a qué? A todos los oprimidos por el diablo. ¿Y a usted para qué lo ungió Dios? Para andar sanando ¿qué? A los oprimidos por el diablo. ¿Y cómo vamos a quitar esta opresión? Ordénele a Satanás que lo suelte, pero háblele con autoridad, y si se vuelve a sentir deprimido, te vas a quitar tus manos. Te dije que quitaras tus manos de mí, y las tiene que quitar. Sabe que Satanás pone resistencia, pero solo obedece cuando usted lo enfrenta. Si usted le huye, no va a hacer caso. Vamos a ver un momentito Santiago 4:6. Mis hermanos, fíjense que, por ejemplo, yo estuve en una iglesia y estuve en otra también. En la otra, pues ahí pues se llevaba mucha liberación en todo sentido. Y sabe que fue lo que a mí me gustó mucho, porque yo observaba que ellos no tenían miedo, ¿no? Miraban a una persona revolcarse, pero así: ya te vas de ahí, te ato Satanás y te ordeno que la sueltes ahora. No, mis hermanos, no podemos nosotros tener así compasión de esas cosas. Tenemos que actuar con rapidez, tenemos que actuar con dignidad sabiendo que nos dio autoridad y poder el Señor Jesucristo. Porque dice que el poder se lo entregó ¿a quién? A su iglesia. ¿Y para qué nos dio el poder? ¿Para que solo nos miremos las caras? No, para que tome autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. El problema está aquí, en que la gente no se somete a Dios. ¿Cómo sería someternos a Dios? A ver, ¿quién se atreve a decirme cómo me someto yo a Dios? ¿Cómo? Por obediencia. Mis hermanos, la Biblia dice que tenemos que tener un día de reposo. Este día lo tiene que guardar usted para Dios, ¿no? Y no puede decir: no es que no voy a ir porque me tengo que ir a ver a mi prima. Nada. Es un día para Dios. Entonces usted tiene que tener un día de reposo. El día de reposo no sabemos qué día es, porque como se cambió el calendario, pero sí tenemos que tener un Shabbat. Y en ese Shabbat, ¿qué ocurre? Hay milagros, mis hermanos. Mis hermanos, antes la gente manejaba ese concepto bien claro. No me acuerdo si en Segunda de Reyes capítulo 8 está donde el hijo de la tsunamita se murió. Y ¿sabe qué? Cuando ella le fue a decir al marido que se había muerto su hijo, le dijo el marido: mire, el marido, ¿sabes qué? No vayas a molestar al profeta porque hoy no es Shabbat ni día ni luna nueva. Fíjese. ¿Ni luna qué? Porque son dos aspectos también en el Rosh Chodesh, que es en la cabeza de mes. En ese día también Dios, mis hermanos, lo dejó para milagros. Este mes que viene, ya estamos en este mes, el 15 de este mes, entramos a la fiesta de milagros. ¿Cuál es la fiesta de milagros? Las luces. Ahí usted debería de llegar a esa reunión y esperar que Dios le haga su milagro, pero ir decidido: Señor, yo voy a ir a la fiesta de las luces porque tú me vas a hacer el milagro, porque es un mes de milagros y tenemos que tenerlo claro. Pero aquí vemos a Eliseo, vemos a este varón, era el esposo de la tsunamita, y le dijo: no vayas a molestar al profeta porque hoy no es Shabbat ni luna nueva. Él sabía que para que el milagro ocurriera tenía que ser en Shabbat. Entonces el Shabbat ahora no se sabe qué día es, pero es un día de reposo. Y el día domingo, si usted lo dejó para Dios, créale a Dios que va a venir aquí a recibir milagros. Señor, voy a llegar porque voy a pedir a ti, Señor, que ese día me hagas el milagro de que mi empresa sea tan bendecida, de que mis negocios sean bendecidos, Padre, de que tú, Señor, me quites todo estorbo.
y asalta las fortalezas del diablo. Mire, aquellas fortalezas que el diablo le cierra para que usted no tenga éxito, asáltelas usted y dígale que usted va a tener éxito porque usted es una hija de Dios o un hijo de Dios. Porque es la forma en que tenemos que actuar. Mis hermanos, yo cuando se trata de que se mete Satanás en mi familia y conmigo, usted no sabe cómo me comporto. Usted no crea que me he puesto a llorar, porque lo que él quiere es que yo me ponga así. Y sabe, mis hermanos, que Dios no tiene compasión para el que está tirado lamentándose, porque ese es el lenguaje del infierno. ¿Cuál es el lenguaje del infierno? Es que la queja, la conmiseración, empezar ahí llorando, mis hermanos. El lenguaje del cielo no es la alabanza, darle gracias a Dios por el milagro. Es decirle gracias, Padre, entrar por sus puertas con alabanza, a sus atrios con acción de gracias, y decirle, Padre, ese es el día que tú hiciste para que yo reciba mi milagro. Los judíos tienen estos días como en Rosh Chodesh, que es en la cabeza de mes, que es casi a mediado de cada mes. Y también tenemos el Shabbat y Luna Nueva, fíjese. Y no digamos ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, deberíamos de vivir los milagros diarios. ¿Quiénes vivieron hoy un milagro? Mis hermanos, es una misericordia de Dios que usted pueda caminar. Ya está viviendo un milagro. Es una bienaventuranza que usted pueda ver bien, que usted pueda distinguir, que aquí recto está la hermana Blanquita, ¿verdad? Esa es una bendición, mis hermanos, que no estemos ciegas, que nosotros podamos oler, que podamos mover las manos, que podamos hablar, que podamos dar pasos. Eso ya es un milagro. Que tengamos un pan en la mesa, mis hermanos, delicioso para comer este día. ¿Verdad que es un milagro? Que usted pueda servirse unos frijolitos bien hechos, sabrosos ahí para comer. Es un gran milagro, porque hay gente que no puede masticar nada. Entonces estamos viviendo los de aquí milagros. Y usted dele gracias a Dios por cada milagro que está viviendo. ¿Verdad que es cierto? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Amén. Mis hermanos, es que milagro nosotros le llamamos a recibir, saber qué tipo de cosas. Pero el milagro tan hermoso es tener el entendimiento divino. ¿Sabe usted que el hecho de estudiar la palabra de Dios es una gran bienaventuranza de Dios? Es un gran don divino. Que usted pueda venir hoy a escuchar palabra, que pueda venir hoy, mis hermanos, a escuchar el consejo, que pueda venir hoy, mis hermanos, a escuchar que usted es una persona que tiene que vivir en milagros, que tiene poder sobre toda obra del diablo, que usted puede asaltar las fortalezas de Satanás, ¿no? Ese es un gran milagro. Y solo con eso dígale gloria a Dios Padre, porque no sabía. Sabe que yo fui una joven que tuvo problemas, pero ahora no, porque sé cómo enfrentar la vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Segunda Reyes 4:23. Y él le dijo, ¿por qué has de ir a él hoy? No es nueva luna, ni Shabbat. ¿Oyó, mis hermanos? Porque estaba buscando, pero me hubieras leído desde que ella iba y encontró al esposo. Entonces, mis hermanos, lo que me gusta de este pasaje, si lo vamos a leer otro día, es que esta mujer no se puso a decir a todo el mundo, fíjese que mi hijo se murió. ¿Sabe qué dice la palabra ahí? Que salió callada la boca y encontró al esposo y le dijo al esposo, ¿todo bien? Todo bien. ¿Ya veo? Todo bien, ¿no? Ella no comentó nada, porque lo peor que hacemos es comentar. Mis hermanos, yo no sé hasta cuándo voy a tener que decirlo. Usted no sabe que el pensamiento es el que tiene el poder más poderoso para crear. Imagínese su problema en la mente de unas 10 personas ya. Si se llegan a hacer unas 100, ya es una masa crítica. Por eso mucha gente no sana, porque lo sabe todo el mundo. Porque tenemos que aprender esto. Y esta mujer, eso fue lo que hizo. ¿Todo bien? Todo bien. Y después le dijo que iba a ir a ver al profeta. Y le dijo él, ni siquiera le dijo por qué. Esto es que no es día, no es luna nueva, ni es Shabbat. Entonces hoy, para nosotros el día de reposo es hoy. Entonces estamos en un Shabbat.
usted espere su milagro. Venga aquí con la certeza. Y usted venga y declare su milagro cuando entre a dar su ofrenda. Cuando ponga su diezmo, pídale a Dios su milagro, porque la Biblia dice, da tu dinero por lo que quieras. No hay que dejar el dinero nada más así, sino que decirle, Señor, con esto necesito que tú me ayudes a tener sabiduría para manejar ese negocio, a tener gobierno, Señor, sobre mi persona y sobre las personas que trabajan conmigo. Mire qué hermoso. ¿Regreso a Deuteronomio? Sí, vamos a regresar. Deuteronomio 33. Entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Dios. Aun cuando tus desterrados tuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. Mis hermanos, pero vamos a dejar claro, cuando una persona está en cautividad, ¿cómo está su vida? ¿Es persona feliz? ¿Tiene proyectos? ¿Tiene sueños? ¿Espera que se le cumplan los milagros que quiere? ¿Cómo está la gente cuando está en cautividad? ¿Ya no le cree ni a Dios, pues? ¿Para qué orar si Dios no me oye? Entonces llegamos, mis hermanos, a un nivel tan difícil, tan delicado. Y vamos a ver aquí en Isaías capítulo 5:13. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Mis hermanos, en la palabra de Dios hay un varón que se llamaba Baruc. Entonces, este varón, mis hermanos, vamos a leer aquí en Jueces capítulo 5, o Barak, perdón, capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer algo de este varón. Jueces 5, 12. Y también Barak, mis hermanos, porque este varón cuando por ejemplo, le dijo, por ejemplo, esta, ¿cómo se llama? Débora, que fuera a la guerra, que le contestó, si tú no vas, no voy yo. Esa incapacidad que tuvo, ¿qué era, mis hermanos? ¿Cómo estaba su mente? Estaba cautiva, fíjese, se sentía incapaz. La gente que se siente incapaz de enfrentar la vida, de enfrentar una situación, ¿cómo está su mente? Cautiva. Y repito, a veces usted puede estar en una cárcel, pero no estar cautivo. Yo leí el libro de un varón que estuvo en los campos de concentración y ¿sabe qué hizo? Fue el único casi que sobrevivió, porque él se dedicó a pensar que iba a ir a dar cátedras a todas las universidades para comentar cómo era el holocausto, cómo se vive. Entonces él escribió un libro que se llama En busca del sentido humano, porque eso fue lo que él hizo en ese tiempo. No se centró en el problema, no se centró en la tragedia, sino que en busca del sentido humano. Eso fue lo que él hizo. Y mire, le fue re bien, se volvió un catedrático. Y eso es lo que tenemos que aprender. Estamos en un lugar y no estamos centrados en la misma problema que tenemos, y va de pensar en eso, tenemos que pensar en la solución. Vamos a leer. 5:12. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Yahweh marchó por él en contra de los poderosos. ¿Oyeron, mis hermanos? ¿Pero qué fue lo primero que hicieron?
Despierta, mis hermanos. Débora estaba consciente de que le faltaba un despertar pleno. Y empezó: despierta, Débora, despierta. Una persona dormida no mira bien, no piensa bien, no razona bien, ni hace las cosas bien. Para llevar a cabo una guerra como la que iba a llevar a cabo esta pareja, tenía que estar despierto, mis hermanos. Y entonces por eso ella le pudo decir a Barak: yo voy contigo, pero la victoria va a ser de mujer. ¿Sí? Porque, mis hermanos, ella sabía que ya había despertado de su sueño. Y por eso tenemos que aprender a como dice Santiago, que tenemos que estar sobrios, totalmente sobrios. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente. ¿Y sabe qué significa león rugiente? Anda haciendo tanta bulla para intimidarlo a usted. Pero un león viejo ya no tiene dientes y por eso ruge. Y la gente dice: es que oigo el rugido. Pero si oyó rugido es porque es porque Satanás es un Satanás viejo, que ya no puede ni atacarlo. Fíjese pues, sigamos leyendo Jueces 5. Jueces 5:14. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti. Benjamín entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes. Pero, ¿qué fue lo que le dijo al inicio? Jueces 5:12. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. O sea que está diciendo: despierta, ella y Barak, y lleva tus cautivos, mis hermanos. Una persona dormida no puede dejar libre a nadie. Pues a veces la gente me dice: pastora, que yo oré por fulano. Mi gente está más dormida que ellos. Tenemos que estar despiertos para orar, porque tenemos que tener discernimiento, mis hermanos, saber por qué estamos orando y cómo estamos orando. Pero tenemos, por eso dice: mi pueblo es llevado cautivo porque le falta conocimiento. Nos falta ¿qué conocimiento de qué? De estas verdades espirituales, de cómo accionar en la palabra de Dios, de cómo actuar. Mis hermanos, a veces yo estoy viendo a personas y digo: yo quisiera que a mí me hicieran eso. Así, mis hermanos, porque digo, es que el enemigo como que bien sabe a quién utilizar y a quién escoger para hacerle las barbaridades. ¿Y sabe por qué a mí casi nunca me ha pasado nada? Mis hermanos, a mí nunca me ha enfrentado nadie para decirme: mire tal cosa. Una vez una persona me dijo: ¿y usted por qué habla de leyes espirituales y de qué leyes crees que quieres tú que hable? Si son las leyes que yo conozco. ¿Qué leyes conoces? Y se quedó así. Yo conozco las espirituales y estoy agradecida con Dios porque soy una bienaventurada. Porque si conozco las leyes, sé cómo actuar. ¿Es cierto o no, mis hermanos? Así es. La ley espiritual es lo que tenemos que aprender a conocer. Sí. Entonces vamos a leer ahora, mis hermanos, aquí en 2 Corintios 10, del 4 en adelante. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. Mis hermanos, ¿qué tenemos que derribar? Argumentos. ¿Y de quién? Hasta del diablo. Porque a veces el diablo nos está hablando. Mis hermanos, hay gente que literalmente oye que el diablo le dice cosas. Una vez me dijo a mí un varón, era pues el yerno de un anciano de una iglesia. Y estaba así sentado, mis hermanos, cuando yo lo fui pues llegamos con Pedrito a orar por él. Y entonces él estaba en una depresión horrible, pero ya estaba en una depresión en estado de paranoia. Paranoia es cuando usted oye voces ya. Oye que le dicen: mira, te vas a ir a tirar a un barranco, te vas a tirar en el puente de incienso. Y entonces me empezó cuando yo llegué,
se sentó en un piano y empezó a tocar un vals para mi madre, ¿ve? Y va de tocar un vals para mi madre, pero con mucho estruendo. Entonces le dije, qué hermoso ese vals. Fíjate que yo cuando me casé, ese fue el que pedí. Entonces ahí le rompí el hielo, ¿me? Porque sé que lo estaba haciendo por fastidiarme. Entonces mis hermanos, vengo yo y le dije, ponte de pie y te voy a hacer una pregunta. ¿Con quién estás tan enojado? Le dije. ¿Sabes con quién tenés que estar enojado? Le dije. Pues me vas a decir con quién estás enojada. Con mi mamá, porque no sé qué. Fíjate que tu mamá solo es un instrumento del Satanás que te quiere hacer daño a ti. Te quiere destruir. Satanás te quiere destruir. Ahora decime, ¿quién de tu familia murió con depresión? Mi hermano se mató en el incienso. ¿Y tú qué tienes de tu hermano? Los zapatos, el cincho, la mariconera, ¿no? Ahí estaban los derechos legales. Entonces le dije, te vas a poner de rodillas y le vas a pedir perdón a Dios. Mis hermanos, la gente que tiene depresión tiene un gran enojo. Y le hablo de depresión porque la depresión es una opresión satánica. Fíjese pues, la depresión, su raíz es una ira, pero una ira muy fuerte sobre una persona muy significativa para usted. ¿Qué sería por ejemplo, para usted una persona significativa? Sí. Por ejemplo, Mirna, para ti, ¿qué sería una persona significativa? Sí, pues. Sí. Persona que yo aprecio, que amo, que no espero que me haga daño. Entonces muchas mujeres, cuando el esposo las traiciona, se deprimen porque no esperaban que hiciera eso. Muchos hombres, mis hermanos, cuando les va mal en el trabajo, se deprimen porque no esperaban que tanto esfuerzo que hicieron y les fue mal. Pero a veces no se trata de que me venga una opresión, sino que yo violé principios espirituales. Entonces, mis hermanos, por eso la depresión es una opresión satánica fundamentada en la ira, en la culpa. A veces mucha gente se siente culpable. Mire, tiene tanta culpa por algo que hizo, quizá por necesidad o de cómo lo haya hecho, pero necesita, mis hermanos, esta persona revisar la culpa y revisar la rabia que tiene en contra de alguien. Cuando ella resuelva estos dos problemas, la depresión se tiene que ir. Y si pide perdón a Dios, si le pide perdón a la persona con la que está tan enojada, porque la Biblia dice que usted se enoje, pero que no peque. Que no se ponga el sol sobre su enojo para no dar lugar al diablo. ¿Qué significa? Usted, varón y mujer, nunca se vaya a acostar con ira con su esposo ni su esposa, porque le van a dar lugar al diablo. Tienen que aprender, mis hermanos, a resolver sus conflictos antes de acostarse. Hablen claro, sin ofenderse, sino que hablar del problema, no hacer más problema. Pero la depresión es una opresión satánica que se da lugar cuando la gente, mis hermanos, no resuelve la ira, ni la culpa, ni el enojo. Eso es. Segunda Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjese pues, ¿qué tenía que hacer Elías cuando la Jezabel le habló duro? Mañana te voy a mandar a hacer lo que tú hiciste con mis profetas. ¿Qué tenía que hacer Elías? Mis hermanos, yo quiero llevarlo a usted a una realidad, que a veces el Satanás le pone pensamientos a usted, le pone ideas. ¿Usted qué tiene que hacer con esas ideas y esos pensamientos? Llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Cristo ya llevó cautiva la cautividad y te llevó cautivo a la obediencia a Cristo. No me vas a seguir molestando más pensamiento. Hay una versión de Isaías 55 donde dice que usted eche todo lo que está en ese pensamiento, que lo saque de su pensamiento. Porque ¿sabe qué, mis hermanos? La cautividad es una potestad muy fuerte.
Si no, Jesús no se hubiera tomado la molestia de descender y llevar cautiva la cautividad. La cautividad es una potestad del infierno. Y su resultado a él le sirve mucho deprimir a la gente, causarle mucha rabia, mucho resentimiento, mucha ira, para que la gente se estanque ahí, y ahí es donde tiene lugar el diablo. 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿Qué hubiera tenido que hacer Elías? A ver quién se para y me dice qué tenía que haber hecho Elías. La Jezabel le mandó un mensaje: mañana te voy a hacer lo que tú hiciste a mis profetas. Mis hermanos, ¿sabe que a Dios le molesta tanto cuando usted actúa con ignorancia? Aunque usted no lo crea, a Dios le molesta mucho. Hay gente que le ha quitado empresas Dios, gente que lo ha quitado de un privilegio porque actúa de una manera equivocada. ¿Qué tenía que haber hecho Elías? A él le llegó el pensamiento, el mensaje de Jezabel. ¿De dónde venía ese mensaje? Del diablo, mis hermanos. ¿Y qué tenía él que haber hecho? Era un argumento de Satanás. Y tenemos que destruir ¿destruir qué? Fortalezas, argumentos del diablo. Ese era un argumento del diablo, tenía que haberlo destruido. Sabes que yo soy hijo de Dios, y cuando tengo batalla, la batalla es de Dios, no te tengo miedo. Pero ¿qué hizo Elías? Salió corriendo y se escondió. Fíjese, eso es lo peor que podemos hacer. Y si se escondió, ¿en qué entró Elías? En depresión. La gente cuando está en depresión se queda en su casa, no quiere ir a la iglesia, no quiere ir a trabajar, se siente haragán, porque está en depresión. Y depresión es una palabra que la usamos nosotros los contables. Cuando nosotros depreciamos un objeto, lo estamos llevando ¿a qué? A un valor más bajo. Y eso es lo que quiere Satanás, llevarnos a un valor de nuestra autoestima muy bajo, ¿ves? Donde casi no valemos nada. ¿Es cierto o no? Y cada vez nos va deprimiendo más, nos va depreciando más, hasta que sentimos que no valemos nada. Entonces Elías tenía que haberse parado en el momento. Por eso me alegro a veces de ser así como soy, porque yo he comentado de una sierva que llegó a la Mujer Idónea, y así fue como yo formé a las siervas. Ella corría para que yo orara por ella, y el Señor me mostró que ella tenía una gran doble ánimo. Entonces cuando vi que ella corría así, cuando yo caminaba, le dije: mañana temprano vas a hacer algo. Le vas a hablar a esa alma que está metiéndose en tu vida, que se largue de tu vida. Le vas a decir, porque yo no soy cuando amaneces con ese doble ánimo. Doble ánimo, quiere decir que hay dos almas en ti. Le vas a ordenar a ese doble ánimo que se largue, y se lo vas a repetir cuando te sientas así. Dice ella que 3 veces le habló y el doble ánimo se fue. ¿Me vio? Entonces, mis hermanos, eso es lo que tiene que hacer la gente: aprender. ¿Estamos entendiendo? Aprender a usar las armas espirituales. Que cuando lleguemos a la presencia de Dios, le diga a Dios a usted: buen siervo y fiel, supiste usar la palabra de Dios. ¿Qué? ¿Qué dice la palabra? Tenemos que saber ¿qué? Usar bien la palabra de Dios. Y usarla bien es usarla a tiempo y en el momento oportuno, de la manera correcta. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo: procura presentarte delante de Dios como un varón que sabe usar bien la palabra de Dios, para que no seas avergonzado. Entonces, mis hermanos, tenemos que presentarnos con Dios. Imagínense que usted llegue: ay, Dios, mija, mira cómo veniste aquí peor que cuando te fuiste. Cuando naciste, mira, mija, fuiste a dar a una familia tal y regresaste más contaminada. Qué hermoso que le diga: buen siervo y fiel. ¿No?
En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado armas poderosas, Señor. Armas poderosas, Padre, para romper fortalezas, Padre, destruyendo argumentos y toda altivez que se opone en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo toda pensamiento a la obediencia de Cristo. Gracias, amado Jesús, por esa enseñanza. Yo bendigo a cualquier persona que está escuchándome en este momento y le digo en el nombre de Jesús: levántate, varón. Háblale a esa enfermedad y dile que te suelte ahora. Vas a decirle que te suelte. Esa enfermedad le vas a decir que te suelte ahora mismo. Háblale por su nombre. Solamente dile: enfermedad tal, te vas a ir de mi cuerpo. No tienes nada que hacer ahí, porque Cristo en la cruz te venció y llevó toda enfermedad. Él se llevó en sus llagas toda enfermedad, y yo por su llaga fui sanado. Espero que ese varón sea sanado hoy en el nombre de Jesús. Y le hablo también a esa mujer que me va a ver. En el nombre de Jesucristo le hablo a esa mujer: tu hija es libre, mujer. Tu hija ha sido libre. Tu hija ha sido libre. Solo gózate y canta, oh moradora de Sión. Gracias, Señor Jesús, porque somos la ciudad de Sión. Y nosotros somos, Señor, los que, a pesar de esas fortalezas que traíamos, abrimos nuestro corazón para recibir a Cristo en él. Te damos gracias, amado Dios. Y cualquier persona que me esté viendo por YouTube o por internet, yo le hablo en el nombre de Jesús y le pido que reciba a Jesús en su corazón para llegar a ser hija de Dios. No nacida de carne y de voluntad de hombre, sino que de voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga y que hayan recibido hoy su milagro. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.